Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Bueno, pues ya estamos en este... Ay, perdón. Ay, ¿qué pasó? Ya estamos en este último segmento. Y que me da la tos, hombre. Cómo la hago de tos. De veras. También, hermanos, pues, bienvenidos a aquellos que nos están sintonizando en este momento, ya en el cuarto segmento. Pues qué triste, ¿eh? Te pareces de una temática interesante, de los tres enemigos del hombre cristiano: el mundo, la carne y el demonio. Y precisamente vemos aquí en Romanos como San Pablo nos dice en Romanos 6:10, dice: así pues, si hay una muerte para el pecado, que es para siempre, también hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabo, Señor. Así es. Aquí Pablo nos está invitando a que moramos, a que ya pongamos una línea divisora en los deseos de la carne, en las enseñanzas del mundo, que pongamos una marca de división, que ya moramos al pecado. Claramente aquí Pablo nos dice, tenemos que declararnos muertos al pecado para poder vivir en Cristo, en Dios, para poder vivir en Dios, en Cristo Jesús. Amén. Es una invitación. Te digo, ahorita estamos en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo de reflexión, en el tiempo de meditar. Y pues el Señor me habla a mí también en lo personal y también te habla a ti. Así que tenemos trabajo. Hombre cristiano, tenemos chamba, mucha chamba. Ahora vamos a ver el enemigo, el tercer enemigo, que es el diablo. El diablo bien sabe que un verdadero cristiano, una persona que todas las mañanas se levanta y consagra su día, una persona que se levanta y llora, una persona que en todo momento está alabando al Señor, una persona que va a la Eucaristía constante, una persona que vive los sacramentos, es un peligro para él. Representa un peligro. Porque por causa de ese buen cristiano, los planes del enemigo no se llevan a cabo. Entonces representa un peligro. Y precisamente, pues, él está acechándonos constantemente. Dice la palabra que el demonio es como un león rugiente acechándonos constantemente a su presa. El hombre cristiano es su presa. El hombre que verdaderamente vive de acuerdo al Espíritu de Dios, ese es un peligro. Por eso te digo, el hecho de estar en Cristo, el hecho de estar caminando en Dios, no quiere decir que ya estamos exentos de pecar. Al contrario, hermanos, es cuando más somos acechados como presa. Una persona que no está en Dios, una persona, aquí claramente lo vimos en las lecturas que hemos estado leyendo, una persona que ama al mundo es enemigo de Dios. Entonces, si ama al mundo, es achichincle del demonio. Porque los otros dos enemigos, el mundo y la carne, son los achichincles del demonio. Entonces, ¿cómo le va a hacer guerra a alguien que ya está en su reino? Claro, el demonio va a atacar a alguien que representa un peligro para él. Entonces, comento cómo Cristo mismo fue tentado por el enemigo, tentándolo, poniéndolo a prueba. Decía Madre Rocío,
en el retiro que vivimos, no nos pongamos a coquetear con el enemigo, con el diablo. Eso es un error fatal que podemos cometer, el estarle coqueteando, el estarlo escuchando, el estar platicando con el enemigo. Nos va a comer, hermano. Vemos en el pasaje de Adán y Eva, cuando Eva empezó a platicar, dice ahí que platicó, que le dijo, no es cierto que van a morir. Sí, pues Dios Padre nos dijo que si comíamos de ese árbol, íbamos a perecer. Entonces puso a dialogarse con el enemigo, hermanos. Un cristiano no tiene que platicar con el enemigo, ni coquetearle. Cuando Cristo fue tentado, el enemigo le dijo, si te postras ante mí, voy a darte todo esto que ven tus ojos, te lo voy a dar. Si te postras ante mí. Pero ¿qué dijo Jesús? Le contestó con palabra de Dios. No se puso a dialogar con él. Lo bateó, con palabra de Dios. Escrito está que solamente al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué hizo el enemigo? El enemigo es astuto. El demonio es astuto. Dijo, pues me está hablando con palabra de Dios. Ok, yo también voy a hablarle con palabra de Dios. Y que le dice, pues escrito está también, que si tú te echaras de un edificio, Dios va a mandar a sus ángeles para que tu pie no caiga. Ándale, el demonio también conoce la palabra de Dios. El demonio conoce la palabra de Dios, hermano. Y el demonio también nos puede engañar con la palabra de Dios. Pero Jesucristo dijo, aléjate de mí, que escrito está que no pondrás a prueba a tu Dios. Apártate de mí, Satanás. O sea, ya no fue amable, sino, alárgate de aquí. Porque escrito está que no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y el demonio, ¡fum!, se espumó. Entonces, no nos pongamos a platicar, a coquetear, a guiñirle el ojo al demonio, porque nos va a hacer papilla, hermanos. Cuando estemos en un momento de prueba de debilidad, de tentación, tú sabes que el demonio nos conoce y nos va a poner el platillo que más disfruta nuestra carne. Tú sabes ¿qué platillo es el que más le gusta a tu carne? Pues ahí es donde te va a entrar. En ese momento dile, escrito está, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al nombre de Cristo toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y mi lengua proclama que Jesucristo es mi Señor. Al nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla, hermano. Tú no vas a platicar con el demonio, lo vas a batear con la palabra de Dios. En el nombre de Cristo te vas a liberar. Porque al nombre de Cristo toda rodilla se doble. Todo enemigo tiembla al escuchar el nombre de Cristo Jesús, hermano. Amén. Entonces, el diablo nos va a estar acosando. Fíjate, el diablo nos acosa, nos acusa, nos tienta, nos engaña, nos miente y también nos las mienta a veces. Es una lucha que tenemos, es la lucha del cristiano. Es una lucha del cristiano, hermano. Precisamente estos tres enemigos son los que hacen la vida espiritual del hombre pesada, difícil. Claramente Jesucristo lo dijo. El mundo a mí, ¿cómo dijo? El mundo a mí me rechazó. Pero ustedes no tengan miedo. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nos envió al Paráclito, al Consolador. Dijo, les voy a enviar a alguien que va a continuar mi obra en ustedes. Y por obra del Espíritu Santo, precisamente, es como en estos tiempos. Todavía el amor de Dios está vivo, por obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hay que estar despiertos.
Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. Efesios 6:12. A ver. Efesios 6:12 dice: pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirige este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso empieza a decir, por eso pónganse la armadura que es de Dios. No nos estamos enfrentando a fuerzas humanas. Claramente te acabo de mencionar los 3 enemigos que tenemos como hombre espiritual. Entonces, hermano, yo te hago esta invitación porque ya se nos está acabando el tiempo. Cuando tú veas que tu hermano está flaqueando, cuando tú veas que tu hermano le está costando levantarse, en vez de criticarlo, en vez de pisotearlo, ayúdalo. Porque tal vez está pasando por un momento de prueba, de lucha, que le está haciendo difícil salir de ahí. Y en vez de estarlo criticando, este hermano no se puede alivianar, ya volvió a caer el pecado, este hermano, ¿qué onda con este hermano? No puede crecer. En vez de criticarlo, hermano, ayúdalo, aliéntalo, ora por él, ofrece comunión, ofrece Eucaristía, ven y póstrate delante del Señor en intercesión por tu hermano. Acabamos de ver que tenemos 3 enemigos y no son un enemigo fácil. Solo los podemos vencer estando en Cristo y para Cristo, vivir en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo en Dios. Ahí es donde podemos vencer realmente estos 3 enemigos. Yo te invito a que si tienes un amigo, un hermano que está viviendo en un momento así, te postres delante del Señor e intercedas por él. El tiempo se nos agotó, nos vamos y nos vemos en el próximo, en el próximo capítulo, en el próximo programa. Amén. Bendiciones para todos. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.